¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a arrancar ya este Atlántico Noticias de martes con una cifra que desde luego no debemos pasar por alto. España registró 909 muertes solo el pasado fin de semana en su acumulado. Es el que más fallecidos ha registrado, hablamos de fines de semana, desde la primera ola. Además sumó 47.095 contagios. Ya decimos 909 fallecidos en ese acumulado, un solo fin de semana en España. Curiosamente, fíjense, es la cifra a día de hoy de fallecidos en total en un año, esos 909, por COVID en Australia. Un dato ligeramente positivo que encontramos tiene que ver con la incidencia de casos en general, que cae a 667, es la cifra más baja desde el 15 de enero. Y en plena campaña de vacunación se observa con atención el efecto que puedan tener las variantes del virus detectadas en Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil. Se han ido extendiendo. Miguel Vega. Sí, en plena campaña de vacunación y cuando parece que se ha conseguido controlar los contagios en Europa, la comunidad internacional analiza con preocupación la evolución de las nuevas variantes de la COVID-19 detectadas. La británica, la sudafricana o brasileña son algunas de las que han aparecido en los últimos meses, poniendo en jaque a los servicios sanitarios. Son mucho más contagiosas y se extienden rápidamente por el mundo. Por el momento, el cierre de fronteras está siendo la única medida adoptada por muchos países. Pues hoy en el programa vamos a hablar con la prestigiosa viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val. Hablaremos de esas variantes que detallaba Miguel y también de algunos reparos de países como Sudáfrica, que manifiestan ante la vacuna de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Precisamente hoy esa vacuna comienza a administrarse en España. Las primeras dosis estarán destinadas a personal sanitario en la segunda línea contra la COVID-19 en unas ciudades comprendidas entre 18 y 55 años. Y mientras hay otras vacunas que continúan en fase de investigación, España desarrolla de hecho sus propios proyectos, en concreto 3 programas que a medio plazo podrían dar resultados muy esperanzadores. Y fíjense que en Bilbao se investiga el caso de COVID detectado en un edificio. De hecho, en 19 días ha habido 6 muertos que vivían en ese edificio. Hasta el momento se ha identificado 33 positivos. Los investigadores creen que un supercontagiador podría haber propagado el virus, todo ayudado por el uso comunitario del ascensor. Y en Colombia aumenta la protección sobre los migrantes venezolanos. Lo ha anunciado el presidente Iván Duque junto a miembros de la ONU y de la embajada estadounidense. Hicieron una ayuda histórica. Y así es como Marta lo ha calificado el alto comisionado para la protección de los refugiados de la ONU. Con esto Colombia abre las puertas a más de 1 millón de migrantes venezolanos que allí viven, muchos de ellos en situación irregular, y se les permite acceder de forma legal a la educación, a la sanidad, pero también al empleo. Más imágenes que veremos hoy en el programa. En Chile, en Panguipulli, miles de personas han salido a la calle para protestar por la muerte de un artista callejero. Se han reactivado de algún modo esas protestas que se vieron en Santiago hace meses. La víctima fue abatida a tiros por un policía en esa localidad del sur del país. La protesta acabó con muchísimos incidentes entre manifestantes y policía. Un malabarista que falleció al recibir al menos 4 disparos. Y en Myanmar, donde vive estos días, protestas las más multitudinarias de las últimas décadas, son la reacción al golpe de Estado perpetrado hace una semana. Hasta 4 manifestaciones llegaron a coincidir en la ciudad de Yangon. Y la suspensión de los carnavales no solo afecta a Canarias. Hoy vamos a ver lo que ocurre en Bolivia. Han calculado ya las pérdidas económicas en millones de euros. Muchas familias pierden ingresos durante esos días. Comenzamos. Canarias ha recibido ya las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca. En total llegarán esta semana 8.900 dosis de ese laboratorio, que se suma a las 4.180 de Moderna, van a verlo, y a otras de 14.040 de Pfizer. Entre los 3 laboratorios, el archipiélago va a contar con 27.120 dosis, aunque para cumplir con el objetivo de vacunación previsto harían falta unas 3.000 más.
Ya ha comenzado el reparto a las comunidades autónomas de las primeras vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca. Un total de 196.800 dosis se distribuyen entre todo el territorio. A lo largo del mes de febrero se llegará a 1,8 millones de dosis. La Comisión de Salud Pública acordaba fijar entre los 18 y 55 años la edad para recibir la vacuna, ya que su eficacia no ha sido probada en mayores. Se inoculará en 2 dosis. El intervalo recomendado entre ellas será entre 10 y 12 semanas. Según el Ministerio de Sanidad, con la vacuna de AstraZeneca se vacunará a los profesionales y trabajadores sanitarios y sociosanitarios en activo, no incluidos en los grupos 2 y 3 de la estrategia de vacunación. Con la incorporación de AstraZeneca, el Gobierno tiene previsto distribuir a lo largo del mes más de 4 millones de dosis. Es decir, a esta vacuna habría que sumar los 2.200.000 dosis previstas de Pfizer y Moderna, que según Sanidad y según su plan, se empezarán a inocular a la población mayor de 80 años. Y después de 2 semanas de investigación en China, los científicos de la Organización Mundial de la Salud han apuntado a que el virus podría estar circulando en otros países antes de lo que ocurrió en Wuhan. Entre las primeras conclusiones que han hecho públicas, han descartado ya que la COVID-19 fuera creada en un laboratorio y se decantan por el origen animal del virus. Aún se desconoce la especie de animal que fue el huésped de este coronavirus. El comité ahora va a comenzar otra investigación para determinar el origen, hasta ahora todavía incierto, de esta infección. Basándonos en la investigación y evidencias de diferentes países, descubrimos que la circulación de la COVID-19 podría haber sido antes que el primer caso reportado en Wuhan. Todo el trabajo que se ha hecho sobre el virus para tratar de identificar su origen continúa apuntando hacia el reservorio natural de virus similares en la población de murciélagos. Los hallazgos sugieren que las hipótesis del incidente de laboratorio es extremadamente improbable. Ya ven, la OMS va a seguir rastreando el origen de la COVID-19, que sigue dejando cifras demoledoras a nivel global. Contagios que superan los 106 millones en todo el mundo y las muertes los 2.300.000. Además, ahora se suma la preocupación por las nuevas variantes del virus. Miguel Vega nos da los datos. Sí, porque las variantes de la COVID-19 detectadas en algunas regiones preocupan al mundo. Ahora sobre la mesa está la eficacia de las vacunas que ya se están suministrando a nivel mundial. Pfizer, Moderna, AstraZeneca son las más extendidas y algunos países ponen en duda su efectividad. Pero ¿qué variantes preocupan y cuáles son sus características? La más extendida es la británica. Es un 70% más contagiosa, ya se ha encontrado en 80 países y ahora se estudia si es más grave o más letal y también si sus vacunas son efectivas. Los científicos no se ponen de acuerdo si producen más muertes o no. Por el momento, el primer ministro británico asegura que es responsable de las muertes en el Reino Unido. Ahora también parece que hay alguna evidencia de que la nueva variante, la variante que se identificó por primera vez en Londres y el sureste, puede estar asociada con un mayor grado de mortalidad. Otra de las mutaciones del virus detectada es la denominada variante sudafricana. El país cree que la vacuna de AstraZeneca no es efectiva, pero por el momento sabemos que esta nueva variante es un 50% más contagiosa, que se ha encontrado en 41 países y que tiene una afección leve. Ahora se estudia eso, si la vacuna de AstraZeneca es efectiva. Por el momento sabemos que es una variante que ha convertido al país en el más afectado del continente africano. Ahora no lo tenemos claro. Es incierta la eficacia de la vacuna para prevenir hospitalizaciones y enfermedades graves. Sabemos por el ensayo general que la vacuna de AstraZeneca es eficaz contra otras variantes preexistentes. Simplemente no estamos seguros de su eficacia contra esta variante. Y la tercera variante que ha obligado a cerrar las fronteras de muchos países ha sido la brasileña, que algunos expertos relacionan con la variante de Japón. Esta mutación es más contagiosa, se ha encontrado por el momento en 10 países y se analiza si tiene una mayor mortalidad y si las vacunas son efectivas. Estas son las más estudiadas, pero ahora los científicos están comprobando nuevas posibles variantes detectadas en México o en California.
Bueno, mientras unas vacunas ya se están administrando desde el pasado diciembre, otra acaba de llegar en el día de hoy y otras continúan en fase de investigación. Y esto es importante, España también está desarrollando sus propios proyectos, en concreto 3 programas que a medio plazo podrían dar resultados además muy esperanzadores. Una de ellas, la vacuna del CSIC Biofabri, la desarrolla el grupo del científico Mariano Esteban y Juan García Arriaza, también del CNV CSIC. Es la que está más avanzada y se espera que en unas semanas comience ya la fase clínica. Bueno, hoy en el programa tenemos con nosotros a Margarita del Val. Es viróloga, inmunóloga española, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas precisamente, investigadora del Centro Severo Ochoa. Margarita del Val, gracias por estar con nosotros hoy en Atlántico Noticias, en Televisión Canaria. Encantada. Muchas gracias. Pues empezamos con esa llegada de la vacuna de AstraZeneca a España. Es la tercera que se distribuye, señora del Val. En países como Sudáfrica, lo ha contado nuestro compañero, se está desaconsejando porque dicen que no es eficaz, es lo que dicen, contra la variante. ¿Hay alguna justificación a día de hoy con datos científicos para poner esta precaución? Sí, ellos tienen los primeros datos de protección a nivel de la población. Quizás es un poco pronto para verlo. A mí me desconcierta un poco los datos que muestran, quizás es un poco pronto para verlo, pero por precaución han decidido suspenderla porque no están viendo una eficacia clara. No dicen que no funcione, dicen que no tienen evidencia que funcione y por lo tanto lo van a analizar. Realmente es un poco de precaución y seguir vacunando con otras. Efectivamente hay que tomar la precaución, pero en cualquier caso esa vacuna ya se administra porque ha pasado todos los filtros ya en España. Es verdad que hay un límite de edad. ¿Por qué, señora del Val, solo se recomienda a los menores de 55 años? Porque esto sigue generando pues dudas, ¿no? Bueno, de nuevo es por precaución. Se han reclutado a una serie de personas para los ensayos clínicos en los que se basa la autorización de la comercialización de esta vacuna y en todos ellos se ha visto que es segura, más jóvenes y más mayores de 55 años, porque la seguridad se ha podido evaluar en todos los voluntarios. Sin embargo, para saber si es eficaz, hace falta que estos voluntarios sufran de forma natural la enfermedad. Y no ha habido suficientes que mayores de 55 años que han sufrido esta enfermedad natural, quizás han sido más precavidos que los más jóvenes. El caso es que todavía no se tienen datos de la eficacia en mayores de 55. A lo mejor más adelante sí que se tienen y entonces se reevaluará la decisión. Pero vamos, no es de esperar que haya grandes sorpresas, lo único que hemos sido precavidos, cautos y hemos aplicado el máximo rigor científico. Es de nuevo un poco dar confianza en el sistema, estamos aplicando la evidencia que hay. Efectivamente. Y luego, en cuanto al ritmo de vacunación, porque hay muchas noticias al respecto, a su juicio, ¿se debería incrementar de alguna manera el que se lleva a cabo, por ejemplo, en Europa y en España en particular? Bueno, ahora mismo el fundamental cuello de botella es la disponibilidad de dosis. ¿Cuántas se pueden producir en las plantas de producción de dosis? Eso es sobre lo que no tenemos mucha capacidad de maniobra. El ritmo de vacunación es adecuado, el ritmo de vacunación se empezó un poco más despacio, pero también un poco porque no se nos descontrolar. Será una vacuna muy nueva, en un ambiente muy nuevo, llevando a los sanitarios a las residencias a destino y se ha empezado bien, no ha habido grandes fallos, ha habido anécdotas, efectivamente, pero se va bien. Esto tiene que seguir y tiene que ser mantenido y tenemos mucha experiencia en vacunar en España, mucha aceptación de las vacunas, sabemos que son muy buenas, hay mucha vacunación de adultos también, hay otros países que no tienen tanto programa de vacunación de adultos, yo creo que esto va a ir bien. Efectivamente, y hay cuestiones que hay que aclarar para toda la población. Ahora que hay muchas personas que han recibido la vacuna, algunos la primera dosis, incluso algunos la segunda, hay que tener claro, y en eso está usted empeñada, en difundir este mensaje, que una persona haya recibido una o 2 dosis de la vacuna no supone que no se vaya a infectar y por tanto que no vaya a ser contagiosa para otros. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, todavía no lo sabemos. Ojalá que sí que proteja también de la infección, ojalá que las personas vacunadas no sean contagiosas, pero esto no se ha podido estudiar en los ensayos clínicos y habrá que estudiarlo en la población. Es difícil de estudiar, no es tan fácil, porque se espera que las personas vacunadas, claro, sean asintomáticas la mayor parte de ellas o solo tengan síntomas leves, por lo tanto es muy difícil trazarles, igual que es difícil trazar a los asintomáticos contagiosos que ha habido hasta ahora en la pandemia y que sigue habiendo, ¿no? Pero mi
Mientras tanto, por eso hay que ser precavido. Después de la primera dosis de vacuna, las primeras semanas todavía las personas tienen que seguir protegiéndose a sí mismas con todas las medidas de contención, de ventilación en invierno, de distancia, de mascarilla bien ajustada, etcétera, que ya conocemos, de no juntarse con muchas personas distintas, para protegerse a sí mismos. Ya cuando reciban la segunda dosis y ya tengan su sistema inmunitario bien entrenado y se espere que ellos estén protegidos, deberán seguir también, lo sentimos, con las mismas medidas de precaución para protegernos a los demás. Hasta ahora nosotros les hemos estado protegiendo a ellos de que ellos no se contagiasen porque eran los grupos de riesgo fundamentales. Ahora ellos nos tienen que proteger a nosotros para no contagiarnos inadvertidamente, sin saberlo, porque no tendrán síntomas. Y en este contexto actual de España, es verdad que Canarias está un poquito mejor, pero se habla de relajar medidas en algunas comunidades autónomas. ¿Esto es adecuado, esto de endurecer y relajar así consecutivamente en poco espacio de tiempo? ¿Habría que mantener durante un tiempo un poco más prolongado todas estas medidas para finalmente controlar esta tercera ola? A ver, yo creo que es cuestión de distintas estrategias, como cuando quien hace un régimen para adelgazar prefiere mantener siempre el mismo régimen o quien prefiere hacer operación bikini justo antes del verano, ¿no? Son distintas maneras de hacerlo. Para mí, lo ideal sería contenerlo a muy bajo nivel, porque tendríamos menos efectos sobre la mortalidad, tendríamos menos efectos sobre el sistema sanitario y yo creo que a largo plazo tendríamos menos efectos sobre la economía. Lo estamos viendo en países como Australia y Nueva Zelanda. A mí me gustaría tenerlo a un nivel más bajo, pero yo solo soy científica. Efectivamente. Y hay otra recomendación que usted está haciendo que llama la atención. A lo mejor no volver a ese confinamiento severo que todos sufrimos en marzo, en abril y semanas después también, sino a lo mejor sí optar por ser muy rigurosos con las personas que son contacto de una persona positiva. Esas personas tienen que mantener una cuarentena. Habría que ser pues sistemático en mantener esto para evitar esos contagios que se están produciendo sin control, ¿no? A mí me parece que sería la medida más eficaz y menos dañina para la población, en lugar de un confinamiento generalizado o una restricción generalizada de ciertas actividades, que aquellas personas que son las más probables que tengan el virus sin que sea su culpa, porque el contagio sabemos que nos puede venir de cualquier sitio, que esas personas se les facilitase que hiciesen una cuarentena absolutamente rigurosa, es decir, que se queden 10 días seguro en su casa, que les cubra la baja laboral, que no se tomen ninguna represalia porque les pueda ocurrir o porque les ocurra con frecuencia. Ya ellas mismas se darían cuenta que eso es molesto y localizarían en qué circunstancias han podido estar en contacto con infectados, y esto sería lo ideal, en mi opinión. Hay muchos contagios que no sabemos, hay muchas personas que en cualquier caso no podrían ser controladas de esta manera porque muchos de los contagios no están rastreados, pero todas aquellas que lo sepan se les tendría que facilitar porque son personas con alta probabilidad que a su vez están multiplicando sus contactos a los que pueden contagiar. Eso nos facilitaría a todos y entenderíamos mejor probablemente cuál es la dinámica del contagio y cómo en 10 días todavía se puede estar incubando en una persona, aunque esa persona dé un test de antígeno o una PCR negativa. Si no han pasado 10 días desde el contacto, a lo mejor es que todavía es negativa y a lo mejor 2 días después es cuando ya desarrolla o síntomas o el positivo. Esa es la verdadera manera de transmitirse el virus. Bueno, pues Margarita del Val, le agradecemos muchísimo su intervención hoy con nosotros aquí en Atlántico Noticias y recordamos esos mensajes tan importantes para la población. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense también. Bueno, pues hay que cuidarse, desde luego, como recomienda Margarita del Val. Fíjense si no lo que ha ocurrido en Bilbao. Una persona denominada supercontagiador podría haber propagado el virus, ayudado además por el uso del ascensor comunitario. Es la hipótesis, de hecho, que se baraja por parte de las autoridades vascas para tratar de explicar cómo se ha producido un brote de COVID en este edificio de Bilbao. Hasta ahora hay 33 vecinos positivos, pero el dato más escalofriante es el número de fallecidos de ese edificio. En 19 días han muerto 6 personas. Viven 62 familias, están saliendo solo de su casa para lo justo y necesario por el temor que todo esto les ha provocado, evidentemente. Más medidas para evitar la propagación del coronavirus. España ha decidido prorrogar las restricciones en la frontera terrestre con Portugal. Lo va a hacer hasta el 1 de marzo. Y el gobierno británico, por su parte, anuncia que se va a exigir a todos los viajeros que lleguen a Reino Unido una doble PCR. Los pasajeros van a tener que someterse a 2 pruebas de COVID durante los 10 días de cuarentena que se exige actualmente.
que se exige actuar negativo de COVID. Y miramos a Venezuela porque Nicolás Maduro ha anunciado la compra de 11 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. Comenzarían a administrarse en abril. Los detalles nos lo cuenta Adriana Núñez, de Voz de América. Mañana vence el plazo para que Venezuela pague los 11 millones de dólares que debe a la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2017, dinero indispensable para poder acceder a 1.400.000 vacunas AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha manifestado que ya encargó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. Por cierto que en este país los ensayos clínicos de la vacuna rusa comenzaron a finales del año pasado y unas 196 personas han participado como voluntarias. De acuerdo con los científicos que están detrás de este estudio clínico, la mitad de estas 196 personas han mostrado síntomas adversos leves como dolor de cabeza o dolor en los brazos que pasan al día siguiente y que no ameritan hospitalización. Maduro manifestó que será el próximo 1 de abril cuando comience la vacunación con la Sputnik 5, que de acuerdo con la revista científica The Lancet tiene un 92% de efectividad. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para Televisión Canaria. Y fíjense que el aumento de casos de COVID-19, las nuevas variantes del virus, lo hemos contado, las medidas para contenerlo es un importante riesgo para la actividad económica de toda la eurozona. Lo ha comunicado la presidenta del Banco Central Europeo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, consideró este lunes esencial mantener una política monetaria acomodaticia para garantizar condiciones de financiación favorables en la eurozona y defendió que los países sigan dando apoyo fiscal a sus economías ante la persistencia de la pandemia de coronavirus. En un debate con el Pleno de la Eurocámara, Lagarde expuso las dos caras de la situación pandémica actual. The start of vaccination campaigns across the euro area provides the eagerly awaited light at the end of the tunnel. At the same time, the renewed surge in COVID-19 cases, the mutations of the virus, and the strict containment measures are a significant downside risk to the euro area economic activity. También dijo que el rendimiento económico sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia, persiste la incertidumbre sobre la evolución de la misma y la inflación sigue baja pese al aumento en enero, cuando la tasa se situó en el 0,9% tras meses en terreno negativo. Lagarde insistió en que la actuación del emisor de la eurozona debe complementarse con la política fiscal por parte de los países, cuyo apoyo presupuestario durante la pandemia ha sido, a su juicio, crucial para preservar empleos y mantener a flote a empresas. Y advirtió de que hará falta más apoyo, dado que otra ola de la pandemia barre Europa y retrasa la recuperación. El debate en el Parlamento Europeo se produce en vísperas de que vote su resolución sobre el informe anual del BCE de 2020. Esta resolución, según el borrador, saluda la actuación del Banco Central Europeo ante la pandemia, reconoce su impacto positivo y expresa su confianza en que mantenga su apoyo tanto tiempo como sea necesario. Otra de las noticias de este día, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta desde hoy a su segundo juicio político, después de salir de la Casa Blanca, además, todo por su responsabilidad en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Hoy, por tanto, en martes hemos invitado a María Rosman para analizar qué puede pasar. María, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Imaginamos que este juicio será muy mediático. Yo no sé si tanto como fue el primer juicio político de Trump. Sí tendrá cierta relevancia en los medios porque obviamente estamos hablando de un juicio político de un presidente y además en un caso sin precedentes porque es la primera vez que a un presidente que ya no está en el poder se le hace este tipo de juicio, ¿no? Que es precisamente la parte constitucional o inconstitucional de la que tanto va a hablar la defensa. Pero sí que va a haber esa intención y ese interés por parte de los medios de comunicar lo que está ocurriendo, a lo mejor alguna sorpresa incluso, ¿no? Claro, efectivamente. Enseguida lo hablamos, María, porque desde luego hoy veremos cómo se acusa a Donald Trump de haber puesto en peligro la vida de los diputados y de los senadores cuando se convocó a esas personas ante la Casa Blanca, pedirles que rodearan el Capitolio. Recuerden que murieron 5 personas ese día. Vamos hasta Washington, D.C. en directo. Ahí está Belén Mora, a la que vamos a preguntar. Belén, muy buenas tardes desde Canarias. ¿Cómo se va a desarrollar toda la jornada de hoy? Cuéntanos. Muy buenas tardes y efectivamente a partir de la 1 de la tarde, hora del este, aquí de Estados Unidos, se inicia esta sesión en el Senado donde está previsto que los senadores como primera medida
tomen una votación para poder acordar cuáles son los reglamentos del juicio político, atendiendo que este proceso y este procedimiento se inicia formalmente el día de hoy. Posteriormente se aguarda que se pueda dar un debate por alrededor de 4 horas en torno a esto que mencionaban al inicio, que tiene que ver con la constitucionalidad de este proceso, atendiendo de que existe un sector que asegura de que no es constitucional un proceso en el cual se está llevando a juicio político a un presidente, un expresidente o a un funcionario que ya no está en el cargo por el cual se le está enjuiciando. Recordemos que es un cargo por el cual el expresidente Trump está siendo juzgado, como bien mencionaban, por insurrección, por incitación a la insurrección a partir de este asalto violento que se dio al Capitolio de Estados Unidos hace un mes atrás. 16 horas son las que tendrá cada parte, es decir, por un lado, los gestores o los managers, como se conoce, del juicio político, que son 9 legisladores demócratas que ya han jurado para llevar adelante este proceso, y por otro lado 16 horas también tiene el equipo legal conformado por representantes y abogados que defenderán en este caso a el expresidente Donald Trump durante este proceso. Se estima que esto podría extenderse hasta la semana próxima, atendiendo que el día de mañana está previsto que este proceso continúe y los argumentos se vayan presentando de esta manera hasta el día viernes. Usualmente se estima que también los senadores tengan un día para poder realizar preguntas y realizar consultas, y posteriormente se pueda proceder a una votación donde se necesitan 2/3 del Senado para poder, en este caso, declarar culpable al expresidente Trump del único cargo que se le acusa. Estamos hablando que se necesitarían 17 votos republicanos, esto asumiendo de que los 50 senadores demócratas votarán a favor de condenar o de establecer la culpabilidad del exmandatario. Así que hay que estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Si bien algunos senadores republicanos ya, si bien no han manifestado cuál sería la intención de su voto o cuál sería la dirección de su voto, sí han manifestado cierta posición en torno a los acontecimientos que han tenido lugar y que tienen que ver con este asalto violento que se dio al Capitolio. No obstante, hay que estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir esta semana. La seguridad, por supuesto, está reforzada en las inmediaciones del Congreso de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Belén Mora, de Voz de América. María Rothman, es importante para los que lo observan desde Europa advertir que esto no es un juicio como tal, es un juicio político. ¿Exactamente en qué consiste? Exactamente, sería quizás un poco el equivalente a una moción de censura, y de ahí el hecho de que a lo mejor no se entiende muy bien por qué a estas alturas, si la idea es censurar al presidente para que ya no ocupe ese cargo y ya no lo tiene por el hecho de que perdió las elecciones, se va a llevar a cabo. Pero la importancia en realidad, aunque no va a ser de una cuestión de ir a la cárcel, ni muchísimo menos, no por lo menos en este juicio, sería en el caso de que lo hallen culpable, que es bastante complicado, como decía la compañera antes desde Washington. Sí, en ese caso se podría llevar a cabo una votación para impedir que vuelva a presentarse para un cargo político público, ¿no? Que es precisamente lo que está buscando ahora mismo el Partido Demócrata, aparte de desprestigiarlo y, por supuesto, pues manchar su reputación, ¿no? Efectivamente, y eso lo quiere hacer, ¿verdad, María? Pues volviendo a llevar y a hacer público y a recordar aquellas imágenes que sobrecogieron al mundo, aquel 6 de enero, pues todos los incidentes gravísimos que ocurrieron, el mayor ataque contra la democracia estadounidense. Ellos quieren que de nuevo vuelvan a verse esas imágenes, que de nuevo vuelva a la palestra mundial, pues esto, y que esto impida que se pueda presentar en una futura ocasión Donald Trump a unas elecciones. Exactamente, Marta. Bueno, por una parte hay que entender que tanto los demócratas como los republicanos tienen prisa por pasar la página, ¿no? Los republicanos por razones obvias y los demócratas porque están intentando pues sacar adelante esa agenda que tienen. Pero no se pueden olvidar y no quieren que se olvide nadie jamás de lo ocurrido ese día en el que la democracia estuvo a punto realmente de sufrir consecuencias muy graves. Esa es la razón por la cual le están pidiendo al equipo defensor del señor Trump
que intente mantenerse alejado de cualquier discusión que tenga que ver con los cargos en sí de insurrección y mantenerse simplemente hablando del tema procesual, que sería si es constitucional o no. No lo van a dejar así los demócratas, veremos si hay sorpresas en cuanto a quién van a llamar a declarar, si es que lo hacen, y podría ser entre ellos, por ejemplo, el famoso Jacob Angelis, el señor este que iba con los cuernos, vestido de bisón y todo lo demás, que estaría dispuesto, por lo que sabemos hasta ahora, a declarar en contra de Trump, diciendo que fue él el que lo motivó para llevar a cabo los actos del 6 de enero. Esto es importante, esto de que el famoso Jacob Angeli pues vaya a declarar, porque es verdad que se convirtió casi en el icono de esa rebelión, con esos cuernos que con la fotografía dio la vuelta al mundo. Es una persona que podría acudir, porque se ha sentido, María, muy defraudado con Donald Trump, por lo que hemos leído en algunos artículos. Él esperaba poco menos que le dieran un indulto presidencial antes de que Donald Trump se fuera, y se ha quedado con las ganas y sigue en la cárcel. Realmente muchas de las personas que participaron creían que iban a tener éxito ese día, y los que no sí pensaban que tenían hasta cierto punto una impunidad y que iban a ser defendidos por el presidente, y se han encontrado con que de alguna manera el presidente los condenó más o menos en su momento, y que hasta cierto punto los ha abandonado, ¿no? El caso de los que están ahora, 140 y pico personas que están enfrentando la ley, pues están viendo con esta situación de que las consecuencias son bastante reales y quizás no estaban preparados. Mira el caso de este señor, por ejemplo, de Angelis, que se mete a provocar una insurrección, y al mismo tiempo tanto él como su madre han estado protestando por el hecho de que no les dan comida orgánica en la cárcel. De hecho, lo acaban de mover a otras instalaciones donde sí les pueden acomodar esa petición tan suya, ¿no? Otro es el caso de otra mujer que salía en estos vídeos con un altavoz incitando a los demás a que se metieran en el Capitolio, quien ha pedido 2 semanas de vacaciones para irse a México, y de hecho se las están dando. O sea, este tipo de cosas demuestran que no se midieron bien las consecuencias, que pensaban que el presidente realmente los iba a salvar, y habrá que ver qué es lo que pasa en este juicio político, porque va a determinar hasta qué punto este tipo de acciones repercuten o no en la justicia. Efectivamente. Lo que sí también te quería preguntar es el hecho de la posible asistencia de Donald Trump. Eso queda descartado, al igual que ocurrió en el primer juicio, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, por supuesto que la Fiscalía, en este caso compuesta por los senadores demócratas, los 9 que mencionaba antes también la compañera, han pedido que Trump declare en el juicio. Él mismo había dicho anteriormente, en otras ocasiones, que la persona que no declara es culpable. Sin embargo, sus abogados inmediatamente dijeron que no va a declarar, no se va a presentar, por supuesto, porque la situación podría muy rápidamente pues escapársele de las manos. Efectivamente, y luego hay que tener en cuenta también que en ese primer impeachment pues se saldó a su favor. Fue a principios del año pasado, se llevó a cabo después de haber sido acusado de presionar, recordamos, a Ucrania para que investigara a quien entonces se perfilaba como uno de sus principales contendientes. Joe Biden, ahora presidente, salió absuelto en ese primer juicio. Exactamente. Bueno, primero teníamos los informes de Robert Mueller, que era el director del FBI, en el que ni lo incriminaba ni lo exoneraba. Y eso fue lo que hizo que al final, aunque hubo un poco de resistencia por parte de los demócratas, sobre todo por Nancy Pelosi, de todos modos llevaran esta situación a un juicio político, sabiendo realmente que el resultado iba a ser prácticamente que el presidente iba a ser absuelto. En este caso podemos esperar lo mismo, simplemente por una cuestión de números, pero hay el factor sorpresa de que hay algunos republicanos que a lo mejor, sobre todo conmovidos tal vez por estas imágenes que pretenden mostrar nuevamente, y algunas que no hemos visto, que saldrán a la luz durante el juicio político, puedan atenerse a hacer lo que podrían determinar que es lo correcto, y es castigar al presidente, aunque sea de palabra en este caso, por las acciones y por su participación en la insurrección del Capitolio. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que ocurra a partir de hoy. Esto se puede prolongar, María, durante algunos días. No queremos que sea tan largo como el anterior, como se ha apuntado en las claves de este juicio. Y el jueves, si te parece, hacemos un resumen de estos primeros días, que seguramente dejará muchos titulares, sobre todo si aparece a declarar el famoso Jake Angeli. Gracias, María Rosman. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Bueno, pues dejamos lo que ocurre en Washington, D.C. y nos vamos ahora a mirar a Colombia. Ha sido el principal destino y se lo hemos ido contando para las personas que huyen de ese colapso económico y social que se vive en Venezuela. Y sí, en ese sentido el presidente colombiano ha dicho que aumenta la protección para estas personas, ¿verdad?
Así es, y lo que intenta es regularizar la situación de más de 1 millón de migrantes venezolanos en el país a través de un estatuto de protección temporal que durará unos 10 años y con ello los migrantes podrán acceder de forma legal no solo al sistema sanitario sino también al educativo y al empleo. Además, con ello el estatuto ampara a aquellos migrantes en situación irregular que hayan entrado en Colombia antes del 31 de enero de este 2021 y también aquellos que ingresen de forma legal desde este año 2021 y hasta 2023. Además, con esto se intenta evitar que aumente el número de deportaciones. Eso sí, aquellos migrantes que no se registren en este amparo sí que serán deportados. Además, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha pedido ayuda internacional para vacunar a los migrantes contra la COVID-19. Almar y Giovanni y su grupo musical están de manera irregular en Colombia. Como ellos, hay cerca de 1 millón de venezolanos que se beneficiarían con la decisión del presidente Iván Duque de legalizar su estatus migratorio. Una vez aceptada la solicitud, el migrante podrá acceder a la salud, educación y trabajo. Que andan muchos niños por la calle sin estudiar, sin nada, por no tener los recursos necesarios para poder estudiar. Y ya que el alcalde dijo que sí, el gobierno, pues sería súper útil ya que pueden estudiar los niños. Un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. El presidente Iván Duque hizo el anuncio acompañado del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, quien respaldó la iniciativa, y del alto comisionado de la ONU para refugiados. Estados Unidos ha renovado su compromiso con la reconstrucción y ampliación de nuestros programas humanitarios y de desarrollo en todo el mundo. Es un gesto humanitario emblemático para la región, como usted dijiste, inclusive para el mundo entero. Se espera que el decreto sea firmado y presentado en los próximos días para que inicie la primera fase de la implementación. Vean estas imágenes que llegan desde Myanmar, la antigua Birmania. Miles de personas participando en las 4 manifestaciones convocadas contra el golpe militar de la semana pasada. Esto ha ocurrido en la ciudad más poblada del país, que es Yangon. Se trata de las mayores protestas que se registran en esta nación en décadas tras el golpe de Estado. Estas son protestas, estas en Chile, al sur del país. Más de 1 millar de personas han salido a la calle, protestan por la muerte de un artista callejero. Al parecer la víctima fue abatida a tiro por un policía. Fue en la localidad de Panguipulli, al sur del país. Aquí en Canarias, si no fuera por la pandemia, estaríamos inmersos en los preparativos del carnaval en todas las islas. La suspensión, ya saben, va a ocasionar aún más pérdidas. Pero esto ocurre en muchos otros lugares del mundo. Hoy conocemos lo que ocurre en Bolivia y hay un carnaval importante. Estos festejos serán esenciales para la economía de muchas familias. Bolivia pierde 64 millones de dólares por la suspensión del carnaval. Para los departamentos de Oruro, Santa Cruz y Cochabamba significa un movimiento económico considerable y la generación de fuentes de empleos indirectos para miles de familias. Este año no habrá carnaval. El baile, la música, las danzas, los coloridos trajes, así como la destreza y picardía de los danzarines estarán ausentes. El carnaval de Oruro generaba un ingreso de 35 millones de dólares sobre la base de 190.000 espectadores por los 3 días de la festividad. El carnaval cruceño generaba un movimiento económico de 14 millones de dólares. ¿Quiénes son los que mayormente trabajan? Son la gente que hace traje, la gente que alquila sus camiones, los músicos principalmente, que van a tener una pérdida muy grande. La fiesta grande de los cruceños generaba más de 20.000 fuentes de empleos eventuales en gastronomía, artesanía, diseño y otras actividades. La población se encuentra en una dicotomía entre preocuparse por su salud ante el rebrote de contagios de COVID o generar recursos para llevar el pan de cada día a sus hogares.
Y van a ver una comunidad de monjas en Veracruz, en México, que se han puesto al día en las redes sociales. Han hecho TikTok, una herramienta que dicen indispensable para evangelizar. Las religiosas dicen que las redes son un vehículo muy eficaz para llevar la palabra de Dios. Estas monjitas dejaron a un lado los estereotipos y se convirtieron en TikTokers. Son las esclavas misioneras de Jesús de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, y fue el confinamiento por el COVID-19 lo que las llevó a esta plataforma donde no temen revelar otras facetas de su vida diaria. El primer TikTok que hicimos era con la cancioncita esta de "Oh, na, na, na". Ya después, con el tiempo, vimos que pues tenía buena reacción y todo. Además de sobrellevar el encierro, buscan difundir la palabra de Dios de una manera divertida para llegar a todos los integrantes de una familia. Para nosotras ha sido innovación aprender a utilizar las redes sociales, los medios. Todas las hermanas de la congregación, desde Coatzacoalcos hasta Roma, comparten contenido en su cuenta que tiene más de 18,000 seguidores. Por ser religiosas y son muy jóvenes, ¿y para qué se van a meter ahí? Nos descuidamos de nuestra parte humana. Al contrario, la misión implica formación, implica abrirse también a las nuevas formas para hoy acercarse a los demás. Su contenido ha sorprendido a los internautas. Pensaban que no reían o bailaban, pero ellas demostraron que ser monjas no les prohíbe ser felices y divertirse. Van a ver la solución que han buscado en una iglesia en Castilla-La Mancha para adaptarse a estos tiempos de pandemia. La pila de agua bendita tradicional deja de usarse y se sustituye por esta otra, una pila de metal adaptada a la seguridad sanitaria. Para coger agua bendita se presiona con el pie, ¿han visto? Y varias gotitas salen del dispositivo. Y mientras en China se preparan para recibir al Año Nuevo, el Año de la Rata da relevo al Año del Buey, y por eso todas las ciudades están realizando ya actividades, festivales de luces, como este que se ha celebrado en Sichuan, que está al suroeste. Un espectáculo sorprendente, como este buey que camina sobre el río, en los que se mezcla la modernidad y la tradición de una ciudad que tiene 4.500 años de historia. Marcharía, pero antes les recordamos que tal día como hoy, un 9 de febrero, pero de 1961, un cuarteto formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best dieron su primer concierto en un club de Liverpool, el mítico The Cavern. Bueno, en ese momento, cuando dieron ese concierto, no se hacían llamar los Beatles. Ringo Starr, de hecho, aún no era el batería del que poco después sería uno de los grupos más importantes de la historia de la música. Con los Beatles nos vamos hoy. En nada llega el Telenoticias Primera Edición con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza. Nosotros les esperamos mañana.